Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. Iniciamos nuestro octavo día de las alboradas de nuestra Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Y qué bendición es compartir un día más con todos ustedes que se conectan con nosotros, que nos han acompañado desde el primer día, disfrutando de este aprendizaje de la palabra del Evangelio de Marcos. Un evangelio muy bonito que nos sigue mostrando a Jesús el siervo de Dios. Una manera bastante diferente a como de pronto tenemos catalogado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, es el Rey que pronto vendrá por su iglesia, pero debemos entender lo que Él hizo en la tierra durante el tiempo que estuvo acá, lo que nos enseñó, lo que nos dejó a cada uno de nosotros, y también el estilo de vida que Él estuvo llevando durante sus 3 años de ministerio y durante toda su vida. Un siervo, el siervo de Dios. Es la temática de nuestras alboradas en este año 2021. Jesús, el siervo de Dios. Porque así nos lo muestra el Evangelio de Marcos. Yo quiero hablarles de algo hoy. El tema de nuestro octavo día de alboradas es los secretos del siervo. Unos secretos que son revelados. Escucha muy bien, ¿qué es un secreto? Es algo que se encuentra o que se cuenta mejor a alguna persona, ¿verdad? Existen diferentes tipos de secretos. Los secretos de cosas muy personales. Por ejemplo, cuando usted confía a alguien y le cuenta lo que sucede con su pareja, con su familia, con sus hijos. Existen los secretos de lo que usted hace a escondidas y le cuenta de pronto a algún amigo que usted robó algo, que usted alteró algo, que usted fue un pícaro, que usted hizo tal cosa, que usted hizo tal otra. Están los secretos que usted cuenta de su estado de ánimo. Cuando usted le cuenta a alguien, no, es que me he sentido deprimido, no, es que me he sentido muy feliz, no, es que he estado pensando en quitarme la vida, no, es que quiero tener un hijo. Los secretos que contamos a los demás, los secretos que nosotros le llevamos a los demás. Pero ¿con qué finalidad nosotros llevamos esos secretos? Nosotros llevamos esos secretos con tal de pronto muchas veces desahogarnos o, ¿por qué no?, recibir un punto de vista de aquella persona en que confiamos nosotros. Ahora, los secretos de Dios, los secretos del siervo, no llevan esa finalidad. No piensan o no son iguales a nuestros secretos. Los secretos del siervo eran aquellos que el siervo quería revelar a cada uno de sus discípulos y a cada una de las personas que estaban junto a él. Mire, Cristo nos enseñó o nos entregó ciertos secretos referentes al reino de Dios. Pero para eso debemos dar lectura al capítulo número 8 del Evangelio de Marcos. Capítulo 8, versos del 1 al 38. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió.
Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los panes recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y nosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Capítulo 8 del Evangelio de Marcos, en nuestro 8º día de las alboradas. Los secretos del siervo. Miremos entonces qué secreto nos revela el Señor Jesús del reino de Dios. Podemos entender varias cosas. La primera de ellas, el primer secreto que nos revela Jesús es no buscar señales. Debemos vivir por la fe. Eso lo podemos ver claramente cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el versículo 11 al 13. Mire lo que dice la palabra en los versos 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. ¿No debemos estar pidiéndole señales a Dios? Señor, si tú quieres que yo
siembre en la iglesia, entonces te pido que me muestres los números del baloto. No, no le estemos pidiendo señales a Dios. No le estemos queriendo decir que si Él no hace algo, nosotros no vamos a creer. Mira, no buscar señales. Debemos aprender a vivir por la fe. Si Dios ya ha prometido algo en tu vida, camina confiado porque Él lo cumplirá. Cuando tú tienes fe, puedes vivir tranquilo. Puedes vivir sin estarle pidiendo a Dios señales del cielo. Señor, si tú sanas a mi hermano de allí que se encuentra casi paralítico, es porque tú me vas a enviar una señal de que de pronto debo ir a la iglesia. No, Dios no le va a enviar ninguna señal. Dios va a hacer la obra. Y si usted tiene fe, la obra se va a hacer realidad. Y por medio de esa obra que el Señor hace, su fe aumentará y usted creerá más en Dios y asistirá a la iglesia. Así son las cosas con Dios. Pero el primer secreto que Él nos revela es este: no buscar señales. Debemos vivir, ¿por qué? Por la fe. Debemos vivir todo el tiempo por la fe. Que la fe nos impulse a caminar, que la fe nos impulse a creer, que la fe nos impulse a crecer espiritualmente. Es la fe la que nos lleva, la que nos hace trascender. Pero la fe está en el creer, en el que usted le crea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el segundo secreto que nos revela el Señor a través de este pasaje es que Jesús suplirá nuestras necesidades. Jesús siempre suplirá todas nuestras necesidades. Veamos qué dice el verso 14 en adelante. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entonces, dice la palabra, entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y dice el verso 19: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Miren, la segunda revelación de Dios de los secretos del reino: Jesús suplirá nuestras necesidades. Si usted le sigue, si usted tiene fe, si usted cree en el Señor Jesucristo, los milagros y las bendiciones llegarán por añadidura. No se convertirán en el primer lugar en su creencia en Dios, no. Se convertirán en una añadidura, porque Él ha prometido que suplirá nuestras necesidades. O si no, veamos la palabra. ¿A cuánto suplió? Dice que 5 panes entre 5,000 personas, y aún así quedaron 12 cestas. Dice la palabra que 7 panes entre 4,000 personas, y aún así recogieron 7 canastas. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Pastores, que usted no sabe las necesidades que tenemos en la casa. Claro, claro que sabemos, porque nosotros también hemos pasado necesidades. Pero ¿sabe algo? Yo le creo a aquel que me rescató, a aquel que ha prometido a través de su palabra que Él me bendecirá y suplirá todas mis necesidades. Así que aprendamos a confiar, a creer en ese Jesús que nos está revelando su segundo secreto. Jesús suplirá nuestras necesidades. Entienda que Él será el proveedor de su casa, el proveedor de sus finanzas, el proveedor de la salud en medio de la enfermedad. Él proveerá todo para ti, para tu casa y para tu familia, porque Él así lo ha prometido y Él lo cumplirá. El tercer secreto que nos revela el siervo de Dios es evitar la falsa doctrina.
Uy, Señor, la falsa doctrina. Lo podemos ver en los versos 27 al 30, donde dice lo siguiente. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Con qué ojos tú estás viendo al Señor Jesucristo? ¿Con qué ojos tú ves a aquel que nos salvó, que nos rescató, que nos hizo diferente? ¿Cuál será la vista que tú tienes con Él? Porque la falsa doctrina se da a base de no creer en Cristo. La falsa doctrina se hace a base de usted dejar de poner sus ojos en Cristo y ponerlos en otra cosa. Hablábamos ayer de las tradiciones del hombre. No se aleja al separarse uno de la presencia de Dios. No se aleja, al contrario, se asimila mucho. Mira, tus ojos siempre deben estar en Cristo. Tus ojos siempre deben estar colocados en Él para evitar una falsa doctrina. ¿Por qué una falsa doctrina? Ya más adelante les estaré contando. Pero el tercer secreto que nos revela el siervo de Dios es evitar la falsa doctrina. Evitemos a toda costa las cosas que no van conforme a la voluntad de Dios o que no siguen las reglas o los mandamientos de Dios. Evitemos la falsa doctrina. Evitemos aquello que nos impulsa a ser diferentes dentro de la presencia de Dios, a cuestionar la presencia de Dios, a cuestionar el poder y la grandeza de Dios. Alejémonos de esas falsas doctrinas. Y el cuarto secreto revelado, dice la palabra, que es permitir que Jesús obre según su voluntad. ¿Será que nosotros estamos permitiendo que Dios haga su obra en medio de nosotros? ¿Será que nosotros estamos permitiendo que Él guíe nuestra vida, nuestros pasos, y Él se encargue de todas nuestras necesidades? Creo que no. Creo que en eso estamos fallando nosotros, porque muchas veces preferimos las cosas del mundo que hacer la voluntad de Dios. Y uno de los secretos revelados a través de Cristo en este Evangelio de Marcos dice, permitir a Jesús obedecer, o mejor, permitir que Jesús obre según la voluntad del Padre y que obre en nosotros. Señor, que se haga tu voluntad, no que se haga la nuestra. Porque nosotros sí nos equivocamos, porque nosotros sí cometemos errores. Pero cuando nosotros aceptamos la voluntad del Padre a cumplir los propósitos de Dios, les digo algo, nunca nos equivocaremos. Porque Dios sabe lo que hace y Dios confía en ti y Dios sabe lo que puede hacer contigo. Permitamos que Jesús obre según la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nos cuesta seguir la voluntad del Señor, verdad? Si nos cuesta muchas veces escuchar su voz, imagínese hacer la voluntad del Padre. Pero miren, cuando nosotros seguimos escudriñando este Evangelio de Marcos, en ese capítulo 8, encontramos algo muy interesante. Y es que se viene otro de los secretos, y uno de los secretos más guardados, uno de los secretos más íntimos del siervo de Dios. Un sufrimiento que conduce a la gloria. Un sentimiento, o mejor, un sufrimiento que conduce a la gloria. Marcos capítulo 8 versos 31 al 38 nos narra cómo Jesús le contaba a sus discípulos lo que iba a hacer. Pero miren, entendemos algo primeramente. Cristo los envía a un lugar privado, a una sala privada, a un lugar donde seguramente iban a hacer un compartir, pero Jesús iba a aprovechar para decirles o definirles ciertas cosas o revelarles uno de los secretos del Señor. Mire, Cristo les lleva a un lugar privado, un
lugar reservado, porque les revelaría un secreto importante. Cristo quería que solo sus discípulos escucharan y no la multitud que le seguía. Por eso los lleva a un lugar privado y allí les empieza a hablar de este secreto importantísimo que Él les empezaba a revelar. Mire, ¿por qué nadie más debía saber? Esa es la pregunta. Ustedes recuerdan que los fariseos, los escribas y los sacerdotes estaban persiguiendo a Jesús. Ustedes se imaginan donde Jesús hubiese dicho a las multitudes: bueno, señoras y señores, les voy a contar que me voy a morir. En ciertos días voy a ser capturado, crucificado en una cruz y allí moriré. Así que, ya habiendo dicho esto, vamos a continuar, vamos a seguir, vamos, síganme. La gente no lo hubiera seguido. ¿Cómo así? Si dice que es el Hijo de Dios y va a morir en 3 días. Ahora, imagínense en aquellas personas que estaban siguiendo a Cristo, pero que de pronto eran los informantes, o los que llevaban lo que Cristo decía a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes. Imagínese, sumo sacerdote, que en unos días ese hombre que dice ser el Hijo de Dios dice que va a morir. Y no me imagino entonces a los sacerdotes, fariseos y escribas de la época poniéndose de acuerdo para dar una versión diferente. Y cuando ya Jesús fuera a cumplir la obra, la gente dijera: no, ese no es el Hijo de Dios. El sacerdote dijo que el Hijo de Dios nunca moriría. Y mire, aquel va a morir. Eso es una farsa. Mentidor, estafador. Usted no es lo que usted dice ser. Así seguramente hubiesen sucedido las cosas. Por eso Jesús a nadie más le contó. Y quería estar ahí en intimidad con aquellos en los que él confiaba, con aquellos que habían andado con él, con aquellos que habían aprendido cosas diferentes de la mano de él. Habrían madurado seguramente, habrían madurado más de lo normal estando con Jesús. Mire, Cristo les envía entonces a un lugar privado porque él quería decirle las cosas solo a él. Pero hay algo muy interesante. Viene la confrontación de Pedro. Y Pedro allí se comporta, dice la palabra, como Satanás. Pedro se comporta como Satanás. Pedro es como Satanás. ¿Sabe por qué? Porque prefirió el pensamiento del mundo al pensamiento de lo espiritual. Mira lo que dice la palabra. Y dice: y comenzó a enseñarles lo que era necesario al Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre padecería mucho y sería desechado por los ancianos, sacerdotes, escribas, y su muerte y moriría y resucitaría después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó por aparte. Mira lo que dice: le tomó por aparte, lo llevó a un lado y empezó a decirle: no, maestro, usted no se puede morir. No, maestro, usted es el Hijo de Dios. No. Miremos a ver qué hacemos. ¿Dónde lo escondemos? ¿O qué hay que hacer? Y Jesús regaña a Pedro. Seguramente el corazón de Pedro se llenaría de orgullo unos momentos atrás, cuando siendo él el que le dijo: tú eres el Cristo, y Cristo lo exaltó. Cristo le dio como un distintivo y le dijo: tú sí me conoces, tú sí sabes quién soy yo. Y seguramente el corazón de Pedro se había llenado de orgullo. Y cuando sucede esto le dice: no, maestro, es que tú sí eres el Hijo de Dios, tú no vas a morir. Mira que acá hay algo muy interesante. Pedro prefirió un pensamiento más mundano que un pensamiento del reino de Dios. Es decir, podemos decir que de pronto Pedro fracasó como discípulo. ¿Sería que Pedro fracasó como discípulo? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque nosotros fracasamos muchas veces delante de la presencia de Dios. ¿O cuántas veces no has fracasado con lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿O cuántas veces no te has rendido en lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿O cuántas veces no le has renegado a Dios
en lo que Él ha puesto en tu vida. Y te has cambiado de iglesia y te has olvidado del Señor porque las cosas no salieron conforme tú querías. Pero aquel que le cree a Cristo sabe ser paciente y esperar la bendición. Pero Pedro contaminó su cabeza con un pensamiento mundano y dejó de pensar automáticamente en lo espiritual. Por eso dice la palabra que Pedro pensó diferente. Y Cristo le reprendió diciendo: vete, Satanás, de mí. Jesús, al ver esto, regaña a Pedro. Pero no lo regaña ya en la intimidad donde Pedro lo apartó, no. Lo regaña delante de sus discípulos. Jesús, además de esto, rompe la intimidad que tenía con sus discípulos y se acerca entonces a la multitud. Se acerca donde estaba todo ese montón de personas. Mire, Jesús rompe la intimidad y en sus palabras da la evidencia de que el Hijo de Dios, de que es el Hijo de Dios, pero que ellos no captaron el mensaje. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué Cristo apartó a sus discípulos, pero después viene y les revela esto? Pero lo hace a través de una manera muy sabia. Utiliza parábola, utiliza hipérbole, y allí le dice a las multitudes, les manifiesta lo que va a suceder. Y ninguno entendió. Ninguno entendió. Fue como si hablara en un lenguaje diferente, y claro, porque estaba hablando a través de parábolas. Mira, entendemos algo. Entendemos algo. Cristo está rompiendo la intimidad. Cristo está rompiendo la intimidad. No permitas que esa intimidad se rompa por tu culpa. Así como sucedió con los discípulos. Cristo dijo, pues ustedes no creen, ustedes aún no entienden, se lo voy a manifestar a la multitud. Pero la gente tampoco entendía. La gente no podría entender aquello que Cristo le estaba diciendo. Jesús rompe la intimidad y en sus palabras da la evidencia de que es el Hijo de Dios. Pero ellos no entendieron, no captaron el mensaje. La gente le gustaba más escuchar la opinión popular. Oiga, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No le iba a decir, ven, vamos y le preguntamos a uno de sus discípulos a ver qué fue, ¿no? Yo no sé, espera, le preguntamos a tal. Y se acercaron donde tal persona. Venga, ese señor que hace milagros, ¿qué fue lo que dijo? No, que le sigamos, que va a hacer más milagros. Y seguramente ese hombre estaría distraído y no escuchó lo que Cristo estaba diciendo. Porque sucede muchas cosas, muchas veces en nuestras vidas. Vamos a la iglesia y nos distraemos. Vamos a la iglesia y nos ponemos a jugar. Sacamos el celular y nos distraemos de lo que Dios nos está hablando a través del pastor. Necesitamos entender que la intimidad no se puede romper con Cristo, con Jesús. Debemos estar ahí en la intimidad todos los días, buscando de su presencia, llenándonos de su presencia. Pero algo muy interesante nos cuenta este pasaje. Empezaron ellos, la gente escuchaba ahora más la opinión popular. Tenían opiniones más que convicciones. ¿Por qué? Porque aquellos que le seguían a Cristo, le seguían por el milagro. No estaban pendientes de nada más, solamente querían el milagro. Cristo siempre declaraba una palabra y Cristo siempre llegaba y declamaba un tiempo de bendición. Pero ¿sabes qué sucede? La gente prefiere más el voz a voz. Prefiere más aquella opinión pública o popular. ¿Será que nosotros estamos escuchando más las cosas del mundo? ¿Será que nosotros estamos poniendo cuidado más a la parte popular, a lo que dicen los demás acerca de Dios? No, es que yo escuché por ahí que Jesús no existió,
que eso fue algo que se inventaron para tener amarrada la fe a Dios, para que nadie más mirara a los demás dioses, a Buda, a los dioses hindú. Seguramente la gente inventó porque no conocían, porque no entendían, y seguramente por no quedar mal, inventaron cualquier cosa. Pero aquello que inventaron no se queda solo para ellos, va para muchos más. Y entonces a aquellas personas les llega este mensaje y se convierte como en un teléfono roto, porque lo que llega a sus oídos no lo dan como llegó, lo dan al contrario, lo dan al revés, le agregan muchas cosas. Usted seguramente en su niñez jugó al teléfono roto, ¿verdad? Y la primera persona se le decía una cosa, y cuando aquella cosa tenía que llegar, aquello que se había dicho tenía que llegar al último de la fila, decía unos disparates, ¿cierto? Y soltaba uno la risa, porque lo que se había dicho en un principio no se parecía en nada en lo que se había dicho al final. Bueno, con Cristo sucede igual. La gente prefiere el oír, el escuchar lo popular, un voz a voz popular, que escuchar la palabra de Dios, que buscar a Cristo y entender realmente cómo era Él. Pero nos encanta, ¿no? Imagínense que yo la otra vez leí un libro donde decía que Jesús, allí en la cruz, derramó una gota de sangre y la gota cayó en una piedra y de la piedra la gota de sangre rebotó y le cayó en un casco de un soldado del ejército romano, y automáticamente cuando la gota cayó encima del casco de él, la mente se abrió y recibió una revelación del Cristo que estaba allá en la cruz. Hermano, oiga, ¿qué película estaba viendo usted anoche? No, mire, si no lo dice la palabra, no lo crea. La palabra de Dios es viva y eficaz. No que es que yo tuve un sueño y un ángel me reveló que se viene la fecha del apocalipsis, que en 5 días el mundo se acaba. Mano, ¿qué película estaba usted viendo la noche anterior? Dice la palabra que que ni siquiera el Hijo de Dios conocía la hora y la fecha de cuándo sucederían todas estas cosas. No coma cuento, no se deje engañar. No escuche lo que dicen las demás personas. Escuche lo que dice Dios a través de su palabra. Léalo a través de la palabra de Él. Mire, si no está dentro de la Biblia, son cosas que la gente ha inventado, son cosas que la gente ha querido tener ahí para apartarlo a usted de la presencia de Dios. No, pero es que, imagínese, esa gota cayó y rebotó, y a partir de ese momento ese soldado se convirtió en un profeta. Y no, él fue enseñándole a muchas personas más, y actualmente hay un profeta que viene enseñado directamente de la línea o del linaje de aquel soldado. No, amigo, así no son las cosas. Mire, si eso no está dentro de la palabra de Dios, eso para Dios no vale. En nadie más hay salvación, sino en nuestro Señor Jesucristo. No me lo invento yo, lo dice la palabra. No tenemos que estar buscando a alguien que interceda por nosotros, que el que intercede por nosotros se llama Jesús. Todo lo que pidas en mi nombre, pídelo. Yo estaré sentado allí con el Padre e intercederé para que se cumpla. Y en el día del juicio, Cristo será nuestro abogado para que recibamos la bendición, para la redención de nuestros pecados. Solo es Cristo, nuestro único intercesor, el único que vela por nosotros, el único que ha dado su vida por nosotros. Nadie más lo hizo. Nadie más intercede por usted delante de la presencia de Dios. No se deje engañar, mire, lea la Biblia. Ah, pero es que ustedes tienen esa Biblia arreglada, ¿no? Lea la suya, la que tiene en la casa. Si tiene más libros la Biblia, pues no importa, léala.
léase el Evangelio, conozca a Cristo a través de los 4 Evangelios, pero léalo. Ay, yo soy un buen lector. Ah, sí, eso, lee mucho la Biblia. No, me leo novelas, me leo el periódico, leo no sé cuántos libros en una semana, en un mes, en el año. Oiga, pero el libro más importante de todos nunca lo ha leído. Ah, pero le da pereza coger la Biblia y leerla, pero sí prefiere escuchar lo que inventan los demás y con eso alimentarse, con eso sentirse lleno de la presencia de Dios. No, así no son las cosas. Así no son las cosas. Por eso las multitudes que seguían a Jesús le seguían solo por el milagro, porque lo demás lo alimentaban con el voz a voz. Imagínese, allí en tal montaña va a estar un predicador. Se llama Jesús. Le dicen dizque el Cristo. ¿Qué dice que es el siervo de Dios? Pero seguramente ese andaba por ahí con la señora esa que rescató qué días, que iba a ser apedreada. Seguramente, mínimo esos dos tenían su cuento. Por eso estuvo allá con ella, defendiéndola. Y entonces se convierte en un voz a voz. Y cuando llega ya la gente, no, pues yo recibo el milagro, yo que voy a seguir a ese man. Imagínense, dice que estaba con una tal Esquedías. Y que no, que es que hasta los pillaron y les iban a dar piedra. Se convierte el voz a voz en un teléfono roto, que nos aparta de la presencia de Dios, que nos aparta de nuestra fe, creer en ese Cristo que está haciendo todo por nosotros. No caiga en el voz a voz. Vaya a la fuente de vida. Vaya a la palabra viva. Conozca a Cristo. Mire, hay una frase muy interesante que quiero rescatar el día de hoy. Una frase dicha por Elbert Hubbard. Dice, él define la opinión pública de la siguiente manera, o el voz a voz como llamamos. El juicio de los incapaces, opuesto a los que disciernen. Eso es la opinión pública. Mira, el juicio de los incapaces, opuesto a los que disciernen. ¿Usted sabe discernir o es un incapaz? Sonará feo, sí. Pero ¿será que yo soy incapaz de conocer a Cristo como Él quiere que le conozca? ¿O será que yo soy un buen buscador del Señor, discernidor de su palabra? Qué bendición, ¿verdad? Cuando tú conoces a Cristo a través de este libro. Cuando tú conoces a Cristo a través de una palabra que está hecha directamente del pensamiento de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos esto. Los secretos del siervo son revelados y son revelados para ti. Pedro había manifestado que Jesús era el Cristo unos versículos atrás. ¿Y ustedes quiénes piensan que soy?, dice Jesús. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo. ¡Wow! Pedro dijo que era el Cristo. Estaba lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo estaba con él y entendió que él era el Cristo, que aquel que estaba a su lado era el Cristo. Pedro expresó su fe, pero luego, unos versos más adelante, expresa los pensamientos de Satanás, alejando a Dios de su propósito, queriéndole alejar, ¿no?, de su propósito, queriendo llenar su corazón de orgullo. Señor, no, eso no haga eso. ¿Cómo se le ocurre matarse? No se vaya a suicidar. No vaya a dar la vida por esos que no se lo merecen. Ni siquiera lo buscan por entender como nosotros lo entendemos. Le están buscando porque usted les haga un favor y ya. Porque usted les sirva a ellos y ya. Quería alejar a Cristo de su propósito. Y por eso lo reprende Cristo. Y por eso le dice todas estas cosas. Vete de mí, Satanás. Cristo entendió que no estaba hablando Pedro, que Pedro había abierto su corazón a otras cosas. Mire, esto nos da una advertencia. No discuta la palabra de Dios.
No discuta las cosas que están escritas en este libro. No discuta. Hay que creer. Hay que tener fe. No discuta si Dios existe o no existe. Si Cristo vino a esta tierra o no vino. No lo discuta. Crean lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros discutimos la palabra o discutimos la voluntad de Dios, abrimos una puerta a la mentira. Satanás es muy vivo, el padre de mentira y de engaño, pero el que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿Cómo le abrimos una puerta para que él pueda entrar? Y cuando nosotros discutimos, cuando nosotros alegamos, cuando nosotros dejamos de creer en lo que dice la palabra, le abrimos una puerta al demonio. Le abrimos una puerta a la mentira. No, el universo fue creado a través de una explosión del Big Bang. No, la palabra dice que todo fue creado por Dios. No, pero es que los científicos... No, la palabra dice que todo fue creado por Dios. El Mar Rojo. No, los científicos dicen que es que ese día pasó un tornado y abrió las aguas. La palabra dice que él le dio autoridad a Moisés, puso su cayado y las aguas se abrieron, porque Dios hizo el milagro y toda esa multitud presenció el milagro. O dígame una cosa, ¿usted cree que si pasa un tornado y abre las aguas, usted cruzaría por ahí? No, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre? Porque eran kilómetros lo que tocaba cruzar. Usted cruzaría por ahí sabiendo que primero el tornado se lo llevaría y segundo, en cualquier momento el agua se volvería nuevamente a la tierra y le sucedería lo que le sucedió al ejército del faraón. No, yo creo lo que dice la palabra, que Dios abrió las aguas y utilizó a Moisés para hacerlo. Y las aguas se abrieron y se retuvieron hasta que pasó el último de los miembros del pueblo de Dios. Y tan pronto pasaron los hijos de Dios, su pueblo, las aguas volvieron y cayeron. Yo le creo a esa versión. Yo tengo fe en Cristo. Yo creo en Dios. Y creo en su palabra. Dejemos de creer en lo que dicen los demás. Dejemos de dudar de la palabra de Dios, de cuestionarla en todo momento. No le abramos puertas al enemigo. No le abramos la puerta de la mentira al enemigo que nos quiere engañar para apartarnos de la presencia de Dios. Mire, Jesús regaña a Pedro, pero mira a los demás discípulos, nos dice el pasaje. No lo regaña a solas, rompe la intimidad que tenía con Pedro. Y se para allí delante de los demás discípulos y lo reprende, lo regaña. ¡Vete de mí, Satanás! Mire, ¿por qué lo hace delante de los demás discípulos? Porque Pedro se había convertido en el portador o en la voz de los discípulos. Pedro se había convertido en aquel en el que todos ponían o depositaban la voz y él iba y la llevaba delante de Dios. Todos los discípulos convenían en lo que Pedro pensaba y decía, y Cristo lo sabía. Por eso se para delante de ellos como quien dice, ustedes convienen, ustedes piensan lo mismo que Pedro, el regaño también es para ustedes. Jesús había llamado a estos hombres para seguirle. Había confiado y creído en ellos. ¿Y pudieron creer? ¿También que eso le pasaría a ellos? No, les voy a contar algo. En unos días voy a morir, porque el Hijo de Dios tiene que morir. Será rechazado, pero resucitaré. Recuerde que en el momento que ellos decidieron seguir a Jesús, le seguirían a todas partes, a todo lugar. Seguramente ellos pensaron, no, ¿cómo así? Si él va a morir, nosotros también. Si va a ser rechazado, nosotros también. Oiga, Pedro, vaya, hable con el maestro. Dígale que no, que por nada vaya a morir. No, que si no también nos tocaría a nosotros.
Jesús había llamado a estos hombres para seguirle. Seguramente ellos tuvieron miedo de que aquello mismo le pasara a ellos también. Mire, finalizando el pasaje dice que Jesús rompe la intimidad con los discípulos y se acerca a las multitudes. Las multitudes no estaban lejos. Dice la palabra que no estaban lejos. Y les dice: ahora hay un precio por pagar. Escúchenme bien todos ustedes que me siguen, a los que he hecho milagros y esperan un milagro. Ahora hay un precio que pagar. ¿Qué le dice Cristo a la gente? Veamos la palabra. Dice: porque todo el que quiera, o mejor, desde el 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, le salvará. ¿Qué pensaría la multitud? ¿Cómo así? O sea, él va a perder la vida, pero si yo estoy con él, yo también la voy a perder. No, yo me voy de acá. ¿Cómo así que ahora tengo que pagar un precio? ¿Y debo renunciar a todo en mi vida para seguirlo a él? No, porque me dio la vista. No, no, no. Ahora que tengo la oportunidad de ver, voy a ir a ver allá a las muchachas del barrio. Voy a ir a ver el número de la lotería. Voy a ir a ver otras cosas. No, miren. Cristo les dice: es tiempo. Hay un precio por pagar. ¿Quieren seguir? Hay un precio por pagar. Suéltenlo todo y síganme verdaderamente a mí por lo que soy, o por lo que les enseño, por lo que les llevo. Ya que la gente, ¿saben por qué se cegó a las cosas del Señor? Porque como iban por el milagro y escuchaban el voz a voz de lo que decían de Cristo, se cegaron a seguirlo y solo caminaban con él por el milagro. Pero encontramos a través de este pequeño fragmento de la palabra 3 condiciones para ser un verdadero discípulo del Señor. Mire todos los secretos que nos sigue revelando Dios a través de su siervo en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Mira, 3 condiciones para el verdadero discípulo. 1, entregarnos completamente a Él. 2, identificarnos con Él. 3, seguirle obedientemente. Si vivimos para nosotros, nos perderemos. El único que nos puede traer la salvación es ¿quién? Es Cristo. Si yo quiero hacer las cosas a mi manera, me voy a perder. Si voy a poner mi vida y mis cosas en manos de una imagen, de algo que no va conforme a la palabra, hermano, nos vamos a perder. Pero si usted pone sus ojos, su corazón en Cristo, vamos a ser salvos. Si vivimos para nosotros, ay, Señor Jesús, no lo lograremos. ¿Sabe? Seguir a Cristo tiene una recompensa muy grande, que no se la da nadie más, que no la encuentra en un concurso, que no la encuentra pagando, que no la encuentra colocando una vela. No, mire, la recompensa es llegar a ser como Jesucristo y participar de su gloria. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ser como mi maestro y participar de su gloria, de esa vida eterna que tiene para nosotros, pero esta vez llenos de gloria. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Mire, a diferencia, Satanás te ofrece primero la gloria, una gloria pasajera, pero al final te lleva al sufrimiento. Te lleva al sufrimiento. Así trabaja Satanás. Necesitamos comprender y aplicar los secretos del siervo para que nuestra vida sea siempre la voluntad de Dios. Apliquemos estos secretos que nos han sido revelados para cada uno de nosotros. Necesitamos comprender y aplicar los secretos del siervo.
para que en nosotros o en nuestra vida sea siempre la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted quiere aceptar la voluntad del Señor? ¿Usted quiere ser alguien más de la multitud o un discípulo? ¿Aquel con el que Cristo tenía intimidad? ¿Qué quiere ser usted? ¿Un oidor más que de la palabra, de lo que dicen los demás? ¿O quiere ser aquel que se mantiene firme con el Señor, camina con el Señor, cree en el Señor y recibe la bendición de las manos del Señor? ¡Wow! ¡Qué siervo maravilloso! Repite conmigo en esta mañana, si tú quieres que tu vida sea diferente. Si tú quieres cambiar completamente tu manera de pensar en Jesús hoy. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Te doy gracias por el sacrificio en la cruz, porque sé que lo hiciste por mí. Porque sé que la sangre que derramaste allí limpia mi pecado. Señor Jesús, hoy te entrego todas mis cargas. Te entrego todo mi pecado para que sea perdonado. Perdona mis errores. Perdona mis fallas. Perdona mi pecado. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Toma mi mano, Señor Jesús, y llévame por el camino que tú quieres para mí. Hoy te reconozco como mi Salvador. Y entiendo que tú eres aquel que cambia mi vida. Señor Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Si usted ha repetido esta oración allí en casa, si usted hoy ha abierto su corazón para el Señor, nos encantaría poder darle a entender un poco más de lo que es la palabra, de los propósitos que Dios tiene y de cómo debemos honrarlo a Él todo el tiempo, cómo entender y creer en Él en todo momento. Por eso hoy quiero invitarlo para que usted nos escriba ahí a través de un comentario o en nuestro fanpage donde nos deje un mensaje para conocerlo a usted y enseñarle más de lo que es la palabra de Dios. Permítame orar un momento por usted para que la voluntad del Señor se haga en su vida. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, amado y soberano Dios, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por la vida de cada uno de mis hermanos que están allí mirando esta transmisión, este video en cualquier momento del día o en cualquier fecha, Señor. Yo te pido, amado Padre, que tomes su vida en tus manos, Señor. Que no permitas, Padre bendito, que sus ojos se alejen de ti. No permitas, amado Dios, que caigan en el voz a voz del mundo. Por el contrario, que se llenen todos los días de tu palabra, amado Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y clamo, Padre bendito, para que tú obres grandemente en la vida de cada uno de ellos. Háblales a su corazón, transforma sus vidas, limpia sus pecados, amado Padre. Hazles resplandecer, amado Señor, que no sean más un carbón sucio, que ser un diamante en tus manos, Padre bendito. Yo oro para que la salud llegue en la enfermedad, para que el dinero que escasea llegue a tu vida, para que las deudas sean pagas, para que la provisión llegue a tu hogar y para que tú conozcas al Dios que está vivo, que te ama y que quiere lo mejor para ti. Bendigo tu vida en esta mañana y declaro que hoy las puertas de los cielos se abren para ti. Declaro que la sabiduría llegará de parte del Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere hablarte y los propósitos que Dios tiene para ti a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy oro para que aquella oración que tú hiciste sea la puerta que tú abres en tu corazón para recibir al Señor, para recibir a aquel siervo que quiere lo mejor para ti. Dios te bendiga grande y poderosamente en esta mañana y recuerda que en todo lo que emprendas, tú tengas éxito. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos.